Dios no existe. Yo le digo, ¿por qué Dios no existe? ¿Por qué Dios deja que violen una niña recién nacida? ¿Por qué Dios deja que en África haya tanta gente muriendo de hambre? ¿Por qué Dios deja que tanta maldad haya en el mundo? Lo primero que si Dios no existiera, Jesucristo no hubiera resucitado. Eso es lo primero. Lo segundo es que los milagros no existieran. Y usted sabe que los milagros usted lo ha visto. Amén. Los milagros se ven a diario. Los profetas andan en las calles. Hey, saludo a toda mi gente de las redes sociales. Gracias a todos nuestros suscriptores. Gracias a la gente que comenta y que entran en el programa. Arrancó La Hora de la Verdad. Hoy con un programa muy sublime. Un programa dedicado a Dios. Con nosotros, Junior el Papeleta de este lado y el varón Eliezer Rosario, que está con nosotros compartiendo la palabra de Dios, para el cual un fuerte aplauso. Primeramente, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, que es quien esta noche prácticamente es el anfitrión. Amén. A quien nosotros le debemos reverencia. Él es el que pone la palabra y él es el que da la discernización, que nos permite discernir cada versículo de la palabra conforme a su santa y divina voluntad. Amén. Amén. Amante Dios, Padre Celestial que mora en las alturas de los cielos, Padre, te damos gracias por este momento tan maravilloso que tú nos has dado, Señor. Mira a los jóvenes que están aquí, Padre. Permite que ellos puedan, Señor, aprender, Señor, y que puedan ponerlo en práctica, Señor. Que cada semilla que se hable en este lugar, Señor, sea para santificar tu santo y bendito nombre, Señor. En el nombre del santo, bendito nombre. Amén, amén. 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 La bienvenida también para Rosario, nuestra compañera de panel, que no la presenté porque lo invitamos van primero y había que bendecir y poner el programa en la mano del Señor. Junior, te noto ansioso. ¿Tú quieres decir algo? No. Primero que nada, darle la gracia a ese gran, maravilloso hermano y amigo de toda la vida mío por aceptar nuestra invitación, porque hacía falta de que aquí viniera un hombre de Dios y ungiera esta cabina, como usted hoy lo hará, explicándonos algunos temas y algunas dudas sobre algunas cosas de la de Dios, lo cual a veces no entendemos. Comenzaremos con la joven Rosario, que le estará haciendo una pregunta. En serio, conmigo primero ustedes son fáciles. Sí, contigo, de una vez. Nada, estimado. Desde antes he tenido siempre alguna curiosidad por preguntar, principalmente por una compañera en especial que tengo en el trabajo, que ella es cristiana y ella nunca va con maquillaje, no se saca las cejas. Ella es muy bonita, o sea, usa su pajón. O sea, ella es bella natural, no sé si tú me entiendes, no necesita natural. ayuda. Entonces yo le pregunto realmente por qué no usa arete, o sea, no se saca las cejas, no se maquilla. Si siempre yo he escuchado o he visto que se supone que aunque tú seas cristiana, tú lo debes llevar por dentro, no por fuera. O sea, ¿en qué le fallamos a Dios usando que maquillaje, que un pintalabios, que un arete, por más sencillo que sea? Bueno, la respuesta es sencilla. Por ejemplo, en nuestro país hay muchas personas que son religiosos Sí. y son fanáticos de religiones. Dios escudriña el corazón y la mente. Dios no busca la parte de afuera. Claro está, tenemos que mantener una disciplina y un molde para honrar al Padre. Pero ¿qué sucede? Verdaderamente, hay personas, por ejemplo, oye, eso es muy profundo. Cuando Dios crea el mundo, no habla de la religiosidad, habla del hombre y mujer y del pecado. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que regirnos de los 10 mandamientos, que eso fue lo que dejó está en Moisés. Si nosotros nos llevamos de esos mandamientos, hacemos la voluntad de Dios, no importa que tú tengas maquillaje. Eso es lo que yo entiendo. Realmente. O sea, ¿en qué podemos decir, bueno, me voy a limpiar las cejas? ¿En qué le estamos fallando a Dios con eso? No, detrás del telón hay mujeres que no usan maquillaje y que son religiosas y hacen más daño que los que tienen maquillaje. Es lo que yo entiendo. O sea, que el físico, independientemente, yo entiendo. O sea, no es que ella, yo digo que se tiene que poner una blusa descortada porque ya estoy creando un morbo, una provocación Correcto. a un hombre. Esa parte yo la entiendo.
pero de que no se ponga arete, o sea, son cosas como que yo no le encuentro lógica, ni nunca le he encontrado lógica. No, eso yo no lo... En el caso mío, por ejemplo, yo no soy religioso ni soy fanático. Yo creo en Dios como mi Padre y todos los días trato de santificarme, de pedirle perdón a Dios por los pecados que nosotros cometemos de acción, de pensamientos. Porque esto es una lucha hasta que nosotros estamos vivos en la tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos previstos a cometer cierto pecado. Por ejemplo, yo a veces puedo difamar a mi amigo papeleta, algo que me sale a mí inconscientemente y ya con eso yo pequé. Pecamos. Pero, por ejemplo, si yo le veo a usted, por ejemplo, y la miro rápido con la carne, porque la carne lo que pide es pecado. Sí. Yo la puedo ver con los ojos carnales. En el momento yo peco. Pero ¿qué pasa? Que en mi interior el Espíritu Santo me activa eso y dice, wow, mijo, tú pecaste. ¿Qué yo debo de hacer? Exacto, pedir perdón para yo subir al altar con una oportunidad para honrar a mi Padre, que es Dios. Yo tengo que santificar ese pecado y tratar de no cometerlo nuevamente. ¿Tú sabes? Como matar la carne. ¿Cómo no lo hace en ayuno, en oración? Porque el ayuno es el poder. El ayuno para muchas personas que no conocen es cuando uno deja de comer algo, o sea, nada más bebe agua en el día entero o hay alguna otra cosa en especial. El ayuno se hace, por ejemplo, primero en la intimidad con Dios. No se dice. Sí, he escuchado eso. El ayuno se hace de una hora determinada donde tú entiendes que tú puedes llegar. Por ejemplo, tú puedes hacer un ayuno de 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo tú tienes que estar? Tú no puedes estar discutiendo, tienes que estar en la paz de Dios, tratando de buscar santidad, porque tú le estás entregando a Dios eso como un símbolo de honra. Pero no es pasar hambre, porque hay personas que pasan hambre. Ahí es que va mi pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver que tú comas algo a que no comas? O sea, me explico, si tú estás en la intimidad con Dios, le estás pidiendo perdón a Dios por algo, estás orando constantemente, hay un momento, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que te va a dar ganas de tomar un jugo, de comerte un pan, una galletica. O sea, ¿en qué le fallamos a Dios en eso? Porque ahí entra la carne. Okay, la carne lo que pide es alimento. Pero que el sacrificio que tú haces es un sacrificio divino como hizo Jesucristo. Que Jesucristo duró ¿cuántos días? 23. 40. 40. Sí, en el monte. Sí. Llegó un momento que llegó el momento que Satanás, que Dios lo reprenda, entra porque entra en la carne en ese momento. El Espíritu Santo se apartó por un momento y le dice, sí, como él tenía hambre, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. No sé si tú me entiendes. O sea, la carne lo que pide son cosas para que tú te ubiques en el mundo. Y las cosas de Dios divina no son del mundo. Ok. O sea, que no eso le va, es lo que pasa. En ese momento no va a tener de que esa hambre si está en es el sacrificio de Jehová. Tú dices, hasta esa hora yo voy a tomar agua. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el enemigo te ataca. Te da sed. Exacto, te pone cosas. Te da hambre antes de. Y te hacen llamadas irónicas de personas que fácilmente tú ni lo conoces. Entonces, si tú te dejas llevar de la carne, tú le vas a responder mal. De una forma como no hijo de Dios, ¿sabes? Entiendo. Entonces ahí el ayuno se cae y no hiciste nada. Tú pasaste hambre. Otra Varón, pidiéndole el permiso a Rosario, usted mencionó algo ahí que yo lo he escuchado varias veces. No sé si mi compañero Junior lo ha escuchado. Yo trabajo con un equipo y dentro de ellos hay cristianos. Entonces usted mencionó el mirar a una joven. Cuando yo ando con ellos, le digo, no mire porque usted puede pecar. Y el varón me dice, no, el pecado sería si yo la vuelvo a mirar, pero yo mirarla porque cruzó no está mal. Porque somos humanos. Es si yo vuelvo y la miro, ya estaría codiciándola y estaría entonces ya pecando porque ya no una mirada como simple porque ella cruzó, sino ya es por algún interés. Correcto eso. Sí, lo que pasa es que nosotros no somos ángeles ni somos santos. El verdadero Hijo de Dios está propenso a mirar el pecado. A mirarlo. Porque son ojos, tiene que ver. Pero es correcto eso. Si usted la mira la primera vez, no hay pecado. No. Todavía es el pecado y Dios te perdona 1000 veces. Okay. Ahí es que está la clave.
Pero ¿qué tú tienes que hacer? No lo mismo arrepentirse que tú tener una conversión con Dios. ¿Qué hace cuando tú entras a un arrepentimiento verdadero? Tú tratas de matar ese pecado, porque hay personas que lo hacen provocándolo. Hay otros que lo hacen inconsciente. ¿Tú sabes la diferencia? Consciente e inconsciente. Hay personas que provocan el pecado. Hay otros que lo hacen inconsciente. Por ejemplo, yo trabajo en un lugar donde hay todo tipo de personas. Okay. Pero yo en mi carrera tengo que mirar mucho. Porque esa es mi carrera. Mirar mucho, observar esas cosas. Ya yo estoy... ¿Sabes? Prácticamente, imagínate, tú no puedes ponerme una cosa en los ojos, una venda. Incluso a quien yo le voy a predicar es a una joven talentosa que cuando viene a ver, ella viene a sacarme de la comunión de Dios. Y yo ¿sabes qué yo hago? Cuando yo llego con un nivel espiritual mayor que el de ella, porque ella está en la oscuridad y yo estoy en la luz. Ella tiene que ir al terreno mío. Sí. Yo no tengo que ir al terreno de ella. Porque Dios te pone a ti a predicarle, a dar una palabra a cualquier tipo de mujer, a cualquier pecador, a cualquier persona con un demonio. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes el nivel para sacarlo. Dios te da la autoridad para tú andar en ese campo. Porque no todo cristiano, no todo hijo de Dios puede trabajar con una persona con un nivel espiritual fuerte, negro. Ok. Es un tema que quizá más adelante yo le puedo mencionar algunas cosas. Está bueno y bueno que nuestros televidentes se nutran, porque tal vez tienen esa laguna ahí y ya la van a aclarar. Dale, Joel. Varón, yo me he topado con personas en la calle, mejor conocido como ateo, creo que se le llama a las personas así, que dicen que Dios no existe. Yo me he detenido y le he preguntado, antes de yo hacer esta pregunta, quiero que sepan que soy un hombre creyente y temeroso de Dios. Pero ellos han dicho cosas como que siempre me han dejado con una inquietud y quizá por mi falta de conocimiento de la escritura yo no he podido responder. Por eso voy a secundar esas palabras que me han dicho. Ellos dicen, Dios no existe. Yo le digo, ¿por qué Dios no existe? ¿Por qué Dios deja que violen a una niña recién nacida? ¿Por qué Dios deja que en África haya tanta gente muriendo de hambre? ¿Por qué Dios deja que tanta maldad haya en el mundo? ¿Por qué Dios, pudiendo resolver los problemas de la población, no los resuelve? Y ellos se basan en eso para decir eso. Quizá yo tengo parte de la respuesta, pero no la respuesta completa. Porque yo entiendo que cuando Dios hizo el mundo, automáticamente nos dio un libre albedrío. Ya ahí cambió todo el juego. Porque si Dios hubiera sido una persona egoísta y hubiera hecho que todo se haga a su voluntad, tú hiciste lo malo, te moriste, ya salí de ti, te moriste, quizá el mundo fuera diferente. Pero él quizá por su buen corazón y su gran amor que él tiene por nosotros, dijo, no, yo lo dejaré a ustedes que cada quien elija su camino y cada quien haga las cosas como cree y no le impondré nada. Y yo le estuve explicando eso, que ese problema puede venir de ahí, del libre albedrío que Dios nos dio. Porque Dios me dio un libre albedrío que si yo quisiera ser un delincuente, yo puedo ser un delincuente. Si yo quiero ser una persona seria, yo soy una persona seria. Me dio la oportunidad de elegir a mí. Entonces yo le respondí a esa persona y le dije, mira, lamentablemente, quien viola a una niña de 2 años, de 3 años, eso fue una decisión de él que tomó. Porque yo soy de los que creo, lamentablemente, que el diablo no tiene poder sobre mí. No, el diablo no tiene poder sobre ningún ser humano. Porque todavía relata la Biblia que para el diablo tocar uno de la Biblia, ¿cómo era que se llamaba? Que tenía de todo. Job. A tocar Job, el diablo tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar un hijo de lo de Dios. Lo que pasa es que también a veces los seres humanos, cada vez que metemos la pata o hacemos algo malo, también le quieren echar la culpa al diablo. Lamentablemente el caso, se quieren reflejar en eso. Sí. No, que ese muchacho no era así, eso fue el diablo que lo usó. Varón, usted tiene un razonamiento. Y con su razonamiento usted tiene que saber que hay cosas que usted le está haciendo que están mal. Para después querer jugar el otro. Entonces me gustaría que usted me dé una explicación más definida sobre esos ateos que dicen que Dios no existe, sobre esos casos. El hambre de África, cuando violan a un niño, tanta maldad en el mundo y así un sinnúmero de cosas. Lo primero que si Dios no existiera, Jesucristo no hubiera resucitado. Eso es lo primero. Lo segundo es que los milagros no existieran. Y usted sabe que los milagros usted lo ha visto.
Amén. Los milagros se ven a diario. Los profetas andan en las calles. Si tú miras un video de Moisés Bell que anda por ahí, que hace como 2 meses estuvo en Villamella. Eso está ahí. Eso no es mentira. Porque tú lo ves en vivo y tú vas y visitas. Usted visitó la casa de paz que yo hago allá en el Carrizo. Sí. Cuando nosotros comenzamos a orar, ahí se siente una presencia sobrenatural. Porque Dios nos dejó a nosotros al Espíritu. Pero el Espíritu se invoca si tú quieres. Y al otro se invoca si tú también quieres. ¿Por qué Haití está en tantas maldiciones? Es porque Dios quiere. Porque es un pueblo que se olvida de Dios, como Sodoma y Gomorra, es destruido con fuego. A veces nosotros, como tú decías ahorita, le echamos la culpa nada más al enemigo. A veces nosotros provocamos situaciones y procesos. No todos los procesos vienen de Dios. Hay procesos que sí vienen de Dios, como el de Job, que cuando el enemigo va allá y le pide permiso para atacar a Job, Dios le dice, toca todo, su finanza y su familia, pero menos su alma. Él tuvo un proceso, pero Job dijo, Dios quitó y Dios puso. Todavía siguió amando a su Dios, pero que Job nunca hubiera visto a Dios. Él lo hacía saber por qué, por un nivel de honra. En la casa que se alaba a Dios y que se honra a Dios, es muy difícil que tú lo veas en la miseria. Nosotros tenemos proceso, pero el proceso no es para siempre. En la casa que se practica la hechicería y todo ese tipo de cosas, se vive en atraso. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado que se hizo? La desobediencia. ¿Quién fue el primero que desobedeció a Dios? Adán y Eva. Lucifer. Lucifer sí, allá arriba. Lucifer quiso ser como Dios. Que era un ángel. Entonces, el primero que tiene que arrepentirse es el ateo. Porque el ateo fue hecho por Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No es hijo de Dios. El que no acepta a Dios no es hijo de Dios. Es una diferencia que hay. Ser semejante a Dios no es andar en la cobertura de Dios. Cuando tú no te has inscrito en el libro de la vida, tú no eres hijo legítimo de Dios. Tú eres semejanza de Dios. Por lo tanto, tú estás propenso a que el enemigo te haga cualquier moriqueta. Y tú caes. Porque el ser un verdadero evangélico, el ser verdaderamente hijo de Dios se da de mucho sacrificio. Si no, Jesucristo no tuvo tanta turbulencia. A Jesucristo lo escupieron y lo crucificaron. ¿Y qué fue Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Y qué no hacen con nosotros? Si nosotros como hijos de Dios nos enfocamos en el pecado del otro y en juzgar al otro, ya nosotros perdimos la gloria. Porque dice un versículo que usted no se puede fijar en la paja de la ajena, sino en la suya, y primero edificar su casa. Un ministerio sin obra no es ministerio. Yo no puedo salir a evangelizar por ahí con una esposa. Cuando yo llego a mi casa, llego desbaratando mi casa y trayendo yo. Entonces, ¿qué yo te voy a predicar a ti? Dando el mal ejemplo. Entonces, lo primero que yo hago una casa de paz para yo honrar a mi padre, para que los jóvenes entiendan quién es Dios. Eso es lo primero. Para que ellos entiendan quién es Dios, verdaderamente, para qué tú fuiste creado, cuál es tu verdadera identidad. Porque Dios no quiere que nadie sufra. Lo que pasa es que nosotros, te voy a contestar lo que tú me dijiste con más detalle, nosotros cargamos con patrones de maldiciones generacionales, de familias de nosotros, que hicieron cosas con nosotros en la barriga de tu mamá. Y esos patrones tienen que romperlos. Tú no ves familias que toditos mueren suicidados. Que hay otras familias que toditos mueren envenenados, que toditos mueren quemados. Porque arrastran una maldición que lo hizo su abuela, que tú ni sabías que tú no estabas vivo ahí, en ese momento. Míralo ahí, tú lo buscas. Hay mujeres que, una familia de 6 hijas y ninguna tienen hijos, toditas son fértiles. Y dice, ¿por qué si Dios creó? Porque vienen con una maldición que cuando se van al mundo espiritual, cuando aceptan a Dios, tienen que romper esos patrones. Se rompe. Y los negocios se le caen. Hay otros que los negocios se le caen. Y se va acá, pero este muchacho, tú tienes que ubicarte y meterte con Dios. Profundizar la palabra de Dios, a ver qué es lo que está pasando contigo. Un apartamento, una casa sin columnas se cae. Entonces, en estos caminos hay muchas personas que lo que vienen a buscar sonido, que no aman las almas. El tú amas las almas, lo primero que tú haces para tú amar las almas del hermano, del prójimo, como dice la palabra,
El primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y tú te crees que aquí todo el mundo que ama a Dios sobre todas las cosas? No. Si ponen al Netflix primero, a los muñequitos primero, al carro primero, aquí hay muchos idólatras que tienen como un vehículo como ídolo, que su mismo físico también lo idolatran también, y eso es pecado, dice la palabra. Vamos para la iglesia. Lo primero que te dicen, ¿cuántas horas son? ¿Qué tiempo es? El tiempo de Dios. Yo estoy sin arreglar, no puedo ir para la iglesia. Si te invitan para la playa, ¿a qué hora? A las 5 están en el bus. Y se van sin arreglar. Es verdad. Sí, Eso. Y se van sin arreglar. Ahí yo te la doy. Pero Claro, dentro de ese mismo Sí. texto que usted está hablando, hay personas que dicen que Dios castiga. Yo en una ocasión lo dije y me dijeron, no, eso no es verdad. Y me quedé así porque en verdad no he estudiado teología, entonces no sé. Entonces, tal vez de nuestros televidentes hay gente que tenga también la misma lección. ¿Dios castiga o qué pasa con esa parte? No, Dios te va a castigar o Dios castiga. O sea, para que me responda eso a mí y a los televidentes que nos siguen. yo se lo voy a decir clarito. Dios castiga. Porque lo dice el libro de Génesis. ¿Qué hizo con la serpiente? La maldigo y te va a decir por tu pecado te vas a arrastrar. Lo dice en el libro de Génesis, no lo dice Eliezer. Usted lo busca, el libro de Génesis me parece que es 3:1, usted lo busca. Ahí está la creación. ¿A quién castigó? Al hombre. Por el pecado vas a vivir de la tierra y vas a ¿qué? Arrastrarte. A sufrir. Sufrir. ¿Y qué hizo con la mujer? En tu preñez vas a tener dolor. Muy fuerte. ¿No verdad? ¿Y qué hizo con Nabucodonosor el rey? Que se quiso coger la gloria. Dijo, te voy a poner 7 años a que pierda la mente y que coma hierba como los animales. La historia está ahí. La Biblia está escrita. Y si usted nota, para que usted vea que Dios es tan real, todo lo que está pasando está escrito. Ahora mismo han pasado muchas cosas del libro de Mateo. Yo se lo busco. Apocalipsis también. Sí, de Apocalipsis he escuchado que hay... Llega un momento, mire, esto es tan fuerte, delicado, que si usted se va a un lugar donde hacen casa de paz, donde predican la palabra de Dios verdaderamente, usted nota una paz, una atmósfera diferente. Como cuando usted se va a Capotillo y a esos lugares donde nada más lo que hay es demonio de Helga, cosas de droga, que usted ve que nada más los jóvenes andan así como vendados. ¿Usted cree que eso es de cosas? Eso es demonio que andan. En la atmósfera, cuando usted entra ahí, si tú eres un hombre espiritual, el Espíritu Santo se lo activa. Y si usted no está bien con Dios y usted va a sacar un demonio de eso, a usted le dan su pela, porque en el mundo espiritual es por rango. Usted no sabe que el mundo espiritual es por rango. Si usted no tiene rango para sacar un demonio, no se ponga con eso. Aquí en este país, por lo menos voy a hablar de mi país, hay muchos religiosos. Y están... Las cosas de Dios la están, ¿cómo te digo? La están distorsionando. Porque eso es parte del plan del enemigo. La tecnología, falso profeta, falsa noticia. Si tú prendes la noticia, hay muchas de ellas. Mira, la gente lo que está enfocado es esperando a quién mataron. Es que realmente en la noticia no se da otro contenido que no sea de situaciones. Si tú te fijas, no pasan cosas positivas, siempre son las negativas, que hubo un accidente, que mataron a fulano, que hubo un incendio, que hubo un terremoto, nada ciertamente diferente. Entonces ya uno realmente, yo soy una que prefiero mejor ni ver la noticia, porque siempre algo, entonces ya tú sales a la calle nervioso y asustado, en parte. Eso es lo que transmiten, lo trágico. Sí. Entonces volviendo a este tema. Yo veo que hay diferentes tipos de religiones, porque si es un solo Dios que existe. Oh, eso está muy bien. Esa pregunta está muy bien. Mira, hay un solo Dios y tenemos que regirnos de la Santa Biblia. Sí. Aunque haya diferentes religiones. Si tú estás en una religión. Una pregunta antes para que me lo responda junto con ella. Sí. ¿La Biblia católica y la Biblia cristiana es la misma Biblia? Modificada. Hay muchos versículos que lo modifican, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? La Reina Valera. Esa es la que yo leo. Esa es la que me edifica. Esa me edifica. Pero hemos visto católicos que también utilizan esa misma. Pero si yo veo que de la Reina Valera
por ejemplo, que es la Constitución. La Constitución de un cristiano, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Y yo veo que de ahí que salen los milagros. Y yo veo que de ahí que sale el molde verdaderamente de Jesucristo. Esa es la que yo tengo que modelar. Sí, claro. Esa es la que yo tengo que modelar. No di que porque yo defiendo la religión, la cristiana, la mía, pentecostal. No es por eso. Sino que mi madre pastora y le ha dado resultados. Entonces nosotros venimos con un molde de padre y madre, como le decía del patrón. Si usted nota, por ejemplo, usted lee el libro de Génesis al Apocalipsis, todo está escrito. No hay que buscar otra Biblia. Usted lee esa, la Reina Valera, y usted va a ver que ahí está todo escrito. Ahora bien, ¿qué pasa? Que usted la acomode a su modo. Ya eso es un asunto suyo personal. Hay muchas personas que los versículos lo acomodan a ellos. Sí, se han visto casos, incluso son poco triunfadores los debates ya de la Biblia, porque siempre uno tiene una noción, otro tiene otra noción, y donde siempre he visto como que la moldean a su parte cuando está hablando un pentecostal, pero, o sea, y entonces comienza a criticar al otro. No veo por qué, aunque estemos en iglesias diferentes, yo tengo que criticar al otro. Mira, no le veo la razón. Mira lo que sucede. La Biblia no habla de criticar. No. Yo siempre me baso en la Biblia. La Biblia es para edificar. La Santa Escritura de un católico, por ejemplo, un católico, un adventista, no importa la religión, si se basa en la Biblia, que sea para edificar, para tú conectarte con el Padre, está bien. Claro. Yo tengo muchos amigos que son católicos, que son bellas personas. Y ellos viven verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, yo no creo en religiosidad, ni fanatismo, yo creo en Dios. Y yo trato, porque no soy santo, ni perfecto, tengo debilidades. Yo trato de hacer la voluntad de Dios y andar conforme a Dios. El Evangelio de Jesucristo no andaba buscando católicos, ni adventistas. No. Jesucristo llegaba y la primera iglesia me parece que fue la sinagoga. Fue un grupo de personas, él se ponía debajo de una mata, por ejemplo. Él predicaba, ahí iba todo el mundo. Jesucristo no tenía exclusión de personas, porque el Evangelio es universal. Sí. Si yo te aíslo a ti, yo no soy hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice ama al cristiano. No. Yo tengo que amar hasta al ateo y predicarle para que él transforme su corazón, pero con la palabra, con oración y ayuno. Porque tú no vas a trabajar con una persona que no quiere saber de Dios y que tiene mucho demonio. Si tú no tienes el Espíritu Santo a tu favor, tú estás perdiendo tu tiempo. Es así. Una pregunta, No sé si me entendieron. Claro, a la perfección. ¿Usted conoce quién es Felipe y Soporte? Usted ha visto la forma de ellos predicar, le ha salido quizás usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Perfectamente lo he visto. ¿Cómo usted considera la prédica que ellos dan? Jesucristo era sereno al predicar. Y la palabra tiene versículo que habla de que ese tipo de cosas no está bien. No está bien. No hay necesidad. Como ese alarde, esa no hay agresividad, necesidad, porque el evangelio de Jesucristo es un orden. Para yo dar tu mensaje de Jesucristo que transforme tu vida por un proceso que tú estás pasando, yo no tengo que vocear. Y yo no tengo que decírselo al vecino lo que está pasando. Yo voy al oído tuyo. O te invito a mi casa, como yo hago la casa de paz, y te doy un mensaje fresco con una atmósfera de Jesucristo. Porque yo digo, la honra y la gloria es de Dios. A Dios no le gusta que le quiten su gloria. El que hace el milagro, Señor, es Dios. Claro. No es Soporte ni Felipe, eso no. Y esos ruidos, es una necesidad. Eso se convierte como en una burla. El evangelio de Dios no es burla, es una cosa muy delicada. Claro. Sino por como ellos hablan y que te va a llevar al menos yo no lo hago. No voy a condenarlo, porque si lo condeno, Dios me no juzga. somos quien para juzgar. Pero no me gusta ese estilo, porque Jesucristo era muy pasivo. Incluso, no recuerdo bien el versículo, habla de eso mismo. No hay necesidad, porque la unción de un hombre de Dios hasta en el oído y te pone la mano, tú recibes a Jesucristo. Amén. Porque es Dios que lo hace. Varón, hoy en día todo está evolucionando, ¿verdad? Sí. Vemos mucha evolución, muy rápido. La iglesia ha evolucionado. Hay algo que usted diga, bueno, esto es más moderno que lo que se hacía antes, o Sí. la iglesia sigue igual No. que tantos años atrás. No, la iglesia ha evolucionado muchísimo. Te digo una de ellas, Dígame. que ha perdido
el valor en esa parte, que cambiaron la Biblia por los celulares. Ok. Pero está descargada la Biblia en el celular. Sí, está descargada, pero hay un tema. Voy a poner el tema. Hay mucha distracción. Exacto. Si yo voy a buscar un versículo de la Biblia y me entra un mensaje que se fue el gas, Jaime. Y no, o me llama... Y yo me podría ir un chin más lejos. Te ponen un anuncio que no tiene que ver nada con eso. Te Porque pone, regular, exacto. todo el que tiene celular sabe que como no compramos las aplicaciones, los anuncios son quienes la pagan. Entonces me entra un anuncio. Entonces ya hay como que hay distracción. Sí, lo que pasa es que las cosas de Dios son muy... sabe que las cosas de Dios son demasiado delicadas. Yo siempre he creído en tener la Biblia. Sí. ¿Por qué? Porque es el arma de un verdadero hijo de Dios. Para no decir cristiano, no voy a basarme en la religiosidad. Una Biblia, esa es la Constitución, el abogado, su librito de Constitución. Ahí están los artículos. Cuando hay algo que tú quieres, por ejemplo, un versículo que te edificó con algo, un tema que tú estás viviendo, tú quieres dar una palabra a una persona, si tú tienes alguna duda, tú vas a la Biblia. Pero si el celular se ve como antiético, cuando hacen así que se paran, usted no ve que cuando van a dar la bienvenida a un versículo, la palabra, todo el mundo tiene que pararse. Sí. Hay gente que se quedan sentados. Sí. Eso es modernidad. Sí. Hay otros, ¿sabe qué hacen? Que comienzan a comer chicle cuando van a subir al altar. Y hay otros que le dan jugo en la misma iglesia. Y la Biblia, en la iglesia dice que eso no se ve bien, comer. Porque eso le llaman reverencia. Cuando el Espíritu Santo se va a ministrar en una atmósfera en la iglesia de milagro, tiene que haber mucha reverencia para que él haga su trabajo, porque el Espíritu Santo no mora en el desorden. El Espíritu Santo no mora en el desorden. Entonces la iglesia, cuando tú dejas la calle, que tú entras a la iglesia, tú tienes que tu chi apagarlo del mundo y conectarte con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo provoque el milagro que tú quieres en ese día. Porque todo que va a la iglesia va a santificar su familia, va a pedirle a Dios, hazme un milagro, yo me siento mal de salud. Entonces, si Dios te va a entregar un milagro, que tú tienes cáncer y Dios te va a sanar, ¿por qué tú llegas comiendo chicle arriba al altar? Así. O le das un golpe al niño para que llore, o ciertas cosas. Y líderes de la iglesia que dan pena cuando vamos a leer este versículo, te he visto con su celular. Y yo lo he visto ahí mismo que le entra un mensaje, papá. En el chateo ya se fue la reverencia. Yo entiendo también que han avanzado. En esa parte está bien. Yo veo también en la parte de que ellos han avanzado. Por ejemplo, cuando estuvo el COVID en su buena, que hacían mucha reunión de Zoom, porque estaba prohibido juntarse y eso. O sea, yo lo veía más que bien que, o sea, al nivel que estaban, de que aunque no pudiéramos asistir, juntarnos juntos en la iglesia, había una forma de cómo. Reuniones virtuales. Sí, realmente, por Zoom y por diferentes chats. Eso yo lo veo bien porque eso abre una puerta para la persona que en el momento, por ejemplo, un día de lluvia, o una persona que en ese momento no tiene pasaje para ir a la iglesia, lo puede ver en la plataforma. Exacto. Eso está muy bien, pero yo digo en la parte de la Biblia. Okay. Yo lo veo como que en el caso mío no me gusta. Cada quien tiene su porque yo digo que una Biblia, hasta un verdadero hermano que te ama y te quiera, te la puede regalar. Otra cosa. Entonces es un instrumento, es un instrumento que hasta se ve lindo porque te representa. Usted ve la diferencia de una persona con una Biblia a un celular en la mano. Se ve muy diferente. Sí, porque las personas cuando te ven un celular piensan que tú estás no en la Biblia, sino en otra cosa realmente. Pero bueno, tengo cierta inquietud para yo concluir con mis inquietudes y dejar los chicos contigo. Vamos a ver, ¿está bien? Es que siempre, bueno, en alguna iglesia, tú ves que hay personas que quizás no se incluyen por H o por R porque dicen que le cobran un diezmo, que realmente tienen que darlo, como que el pastor o la persona que dirige la iglesia te exige en cierto punto que si tú cobras tanto, tienes que dar un 10% de tu cobro, o sea, de tu salario. Entonces, esas personas que realmente quizás dicen que no está bien, que no asisten a la iglesia, ¿qué le podemos exhortar en cuanto a eso? Esa pregunta te la tengo lindísima.
de ella. Porque el Espíritu Le Santo está aquí. gustó la pregunta. Sí, el Espíritu Santo ahí hablando ya me tenía todo. Ya. Es lindo, Dios es lindo. Amén. Tú sabes que en el libro de Malaquía dice la palabra de Dios que habla del nivel de honra, el diezmo, la 10ª parte de lo que tú ganas. Yo, por ejemplo, como pastor, si Dios me da esa gracia, yo a ningún hermano de la iglesia le pongo presión para que lleve el diezmo. Yo entiendo que eso debe salir de la persona. Ahora bien, yo le cito la palabra y le digo lo que dice Dios en el libro de Malaquía. Traer el diezmo al alfolí y probarme, y yo te voy a multiplicar. Sí. Sí, porque ¿Y es quién otra no cosa, es que Diezma. ¿Y quién no Una quiere que Dios bendición le diezme? fuerte. Siempre es su bendición. Y tiene que ser real, no puede ser de que inventado. O sea, si usted el 10% de lo que usted gana. Y otra cosa, ministro. La gente está equivocada. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Claro. Y es como dicen las personas, si tú lo diste tú consciente y la carne, como dicen, lo tomó para otra cosa, para lo que sea, para comprarse vehículos, que eso es lo que dicen, para esto, para estar más cómodo. Yo entiendo que ya es una situación de ellos. No, que ya no. No Culpa de que, tuya. que yo la di un ejemplo. No, de culpa eso. tuya. Mira, lo primero que el que no diezma y está afuera y no conoce de Dios y dice, como dicen muchos, los pastores se toman el dinero, ya esa persona pecó. Porque está juzgando. Está juzgando y generalizando. Eso no Generalizando. está bien. Pero existen pastores que lo hacen. Existen, pero para tú como hijo de Dios decir, mejor no lo digas. ¿Y tú sabes qué tú haces? Cumple. Cumple con la parte Con tu tuya. rol. Porque a quien Dios va a condenar El no que lo es está el que haciendo. diezma, es el que se lo toma. ¿Y la Sí, justicia eso de es quién real. es? De Dios. De Dios. Esa parte está bien ahí. Bueno, mi gente, fue un placer estar aquí. Le damos la Vamos a cerrar gracia vamos a cerrar con un mensaje. sí, al varón. al comandante aquí, al varón, con nosotros. Este es un debate que está muy interesante, muy bueno. Esperemos que el varón acepte otra invitación en cualquier momento y sigamos debatiendo y que nos siga escudriñando la palabra y enseñándonos sobre eso. Ya para despedir el programa, queremos que cada uno de los integrantes que estamos aquí en el SEC demos un consejo a la juventud. Comencemos por allá con la joven. Bien. Yo le suelto a cada uno de nuestros compañeros, familiares, seguidores, que el hecho de que existan diferentes religiones no quiere decir que tú no puedas seguir una en común, si al final a quien tú sigues a Dios. O sea, tú no tienes que ver si fulano, perencejo, es lo que tú sientas y que realmente Dios fue quien nos dio la vida. Allá con... El varón vamos a dejarlo para que cierre. Sí, está bien, Vamos a dar el sí. consejo porque el invitado, solamente en mi consejo, excuse varón que lo interrumpí, solamente en mi consejo, el tema es muy extenso, todavía hay preguntas que van a seguir surgiendo en el canal, en los comentarios. Que lo dejen Pueden para la próxima hacerlo ahí, entrevista. Sí. Eliezer lo va a ver y le va a responder. Y él mismo le va a porque comentar todo él el es que quiera seguidor saber. también de Sí. nosotros y él Amén. mismo le va a responder. Entonces, sé que hay muchas preguntas, el público tiene preguntas y todo, entonces en los comentarios ahí lo ponen, le dan me gusta y le escriben, varón, esto y esto, y él le va a responder y cualquiera de nosotros también le responde. Junior. El consejo mío para nosotros los jóvenes es que saquemos tiempo para Dios. Así mismo como nosotros sacamos tiempo para ir a la discoteca, para ir a un cine, a una plaza, a compartir con los amigos, a la playa en cualquier momento. Así le saquemos momentos a Dios. Porque yo que he tenido la oportunidad de ir a la casa de paz, que hace el varón es verdad. Yo sabía llegar de mi casa, del trabajo, perdón. Y si mañana me voy a poner el varón allí, me siento allá. Y no es mentira lo que él dice. Cuando tú estás allá, tú sientes una paz que no se siente cuando yo estoy dentro de una discoteca bebiendo. No se siente cuando yo estoy en una playa bañándome. No se siente cuando yo me estoy tomando una botella de ron por ahí con un amigo. Pero sí la siento cuando estoy allá. Y aquí públicamente en la cámara, yo siempre le he pedido a Dios cuando oro, y lo voy a decir públicamente, que Dios no me deje partir de este mundo sin yo servirle a Él en su camino. Porque yo siento que la mejor decisión que puede tener un ser humano es servirle a Dios. Y yo espero que Dios me tenga a mi ladito también en el cielo, que pronto yo andaré en la calle predicando y alabando a su nombre. Amén. Amén. Así Claro. será. Cierre con su mensaje.
tome su tiempo, déle un mensaje a la juventud y cualquier consejo. Si tiene algo anotado ahí, también de él. Ya el Espíritu Santo me dio toda la palabra. Amén. Gracias a Dios. Nada, más que bendecido por estar aquí. Estos programas siempre tienen que hacerse porque estamos viviendo los tiempos finales donde el enemigo está buscando a quien devorar. Y me daría mucha pena que un amigo mío que yo veo siempre en el barrio, esa cosa se pierda. Dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y buscarle mientras pueda ser hallado. Lo que yo le exhorto a los jóvenes, que el evangelio es muy bonito. Las cosas de Dios son maravillosas porque organiza la casa. Dios lo que quiere es darnos amor y paz. Solamente le invito que ellos vayan a la iglesia, se familiaricen y al pasito a ellos les va a ir gustando. Porque dice la palabra que Dios nos va a rendir a cuenta. Instruye a tus hijos los caminos de Dios y jamás serán apartados. Si nosotros no salimos a la calle a dar la palabra, ¿quién la dará? Amén. Bendiciones. Bueno, mi gente, esto fue la hora de la verdad. Gracias. Gracias. Paró.